esto, yo les quería contar algo que es lo que vamos a ver en la charla a lo largo del transcurso. Una de las cosas más importantes que yo encontré y a mí realmente siempre me llama la atención es que algunos edulcorantes pueden ser derivados del petróleo. Por eso me interesó tratarlo porque uno, a la hora de dar un edulcorante a un niño, tiene que leer el prospecto. Porque, por ejemplo, a mí me dicen, le doy stevia a mi hijo. El sobrecito verde que muchos conocemos, que está en el supermercado. Cuando uno da vueltas, se da cuenta que no es solamente stevia, son varias cosas que tiene. Tiene otro tipo de edulcorantes. Entonces, tiene que fijarse y tiene que saber cuáles son derivados del petróleo, cuál le puede dar y cuál no. Igualmente, en los niños, ya vamos a ver, no es tan así que se puede dar. Lo que me interesa tratar es el tema de la influencia que tienen estos en la microbiota. Tanto papás como profesionales de la salud hemos escuchado siempre el tema de la microbiota, el microbiota, el microbiota. Muchos creen que es algo nuevo que se está hablando y en realidad de la microbiota siempre se habló. Nada más que antes se le decía la flora que tenemos de bacterias. Lo que pasa es que después dijeron, no, pará, no es la flora porque, a ver, no son vegetales, ni son plantas, ni nada, sino que son microorganismos que habitan en nuestra mucosa, la piel, todo lo que sea tubo digestivo, todo lo que es la mucosa de la boca, el tema de los genitales también. Entonces se le nombró como la microbiota. La microbiota generalmente lo que tenemos que tener en cuenta es algo normal que nosotros tenemos y aproximadamente de nuestro peso total corporal, estamos hablando de una persona de 70 kilos, no de un niño, es aproximadamente 200 gramos para que lo tengan en cuenta. El microbioma, o sea, la cantidad de bacterias, que son más de 100 billones de bacterias, son más o menos aproximadamente 200 gramos, así que es muchísima cantidad. Estas bacterias están compuestas, son bacterias todas que nos ayudan incluso en la metabolización, nos ayudan a la digestión y nos ayudan a un montón de procesos que se llevan a cabo en el organismo. Cuando nosotros hablamos de metabolización, son productos que nosotros consumimos habitualmente y las bacterias incluso se encargan de romperlos o tratar de formar productos beneficiosos para nosotros. Y después otra de las cosas que a mí me llamó la atención es que yo me encuentro por ahí que no sabemos a qué edad sí puede empezar a consumir, porque incluso los adultos tenemos una recomendación que es hasta cierto punto, no es que podemos consumir indiscriminadamente edulcorante. A mí me ha pasado ver en mi grupo de conocidos que por ahí están tomando mate y le echan un sobrecito, le echan unas gotitas de edulcorante a cada mate o mate por medio. Y todos los edulcorantes, todos, absolutamente todos, tienen una recomendación de ingesta diaria, o sea que son tóxicos. Eso quiero que quede claro. O sea, después lo vamos a ver más en profundidad eso, pero a ver, no es tomo un mate y le echo un chorrito o le echo unas gotitas de edulcorante como yo he visto. Eso no se puede hacer, lamentablemente. Esas tres preguntas yo más que nada se las quería referir porque, a ver, en la primera parte, para que los papás entiendan, yo les quería explicar qué eran los azúcares, que son hidratos de carbono, que son compuestos orgánicos, primariamente compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, eso lo van a encontrar en cualquier lado, que aportan 4 calorías y que tienen un sabor agradable, la mayoría. Es más, tienen un dulzor para darle una textura, ya sea, y un sabor agradable a los alimentos. Hay hidratos de carbono, generalmente tienen que aportar entre el 45 y el 60% de la energía en una dieta normal de un niño. O sea, ¿qué quiere decir? A los niños, generalmente, si no tienen una indicación precisa, no se le puede reducir los hidratos de carbono. Por eso hay mamás que dicen, no, porque tiene este cuadro, le reduzco los hidratos de carbono, le reduzco los azúcares. Y médicamente hay que reducirle por alguna cuestión metabólica los hidratos de carbono, los niños no deben reducirlos de su dieta. En cuanto a la clasificación, para que ustedes entiendan, un hidrato de carbono se va a clasificar según el grupo carbonilo, que en esta parte no nos compete, porque, a ver, no nos va a servir a
al día a día. Por el número de carbonos, tampoco, o sea, pero sí por la cantidad de unidades sacáridas. Dentro de esto tenemos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos vamos a encontrar unidades primarias como son la glucosa, la fructosa o la galactosa, van a escuchar. Después, de los disacáridos vamos a encontrar que están compuestos por 2 unidades primarias. Por ejemplo, en el tema de la lactosa está compuesto por galactosa y glucosa. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa, para que tengan una idea. Y en cuanto a los polisacáridos, ahí figura la celulosa. Uno de que a mí me gusta hablar mucho es el tema de la inulina. La inulina es un polisacárido que generalmente se nombra mucho en el tema del espectro autista. Es un polisacárido que incluso se ha nombrado en protocolos para tratamiento. Pero el tema de la inulina es un polisacárido, es unidad de hidrato de carbono que generalmente no es absorbible, que viene de las plantas. Una de las plantas más ricas en inulina es la chicoria, para que lo tengan en cuenta. Después le sigue la alcachofa, le sigue el ajo, la espinaca. Y en realidad lo que eso quiere decir que le da de comer a las bacterias que nosotros tenemos. Y es una fibra saludable, es una fibra de alta calidad saludable. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de estos niños, uno de los problemas más frecuentes que encontramos es el tema del estreñimiento, como dicen algunos, o constipación, que es un número reducido de que a veces no pueden ir de cuerpo normalmente. Bueno, estos niños generalmente les recomiendo. Yo, si no quiero una indicación precisa, prefiero intentar con otras cosas, porque, a ver, también tiene sus consecuencias a nivel de todo lo que es la microflora. Y hay niños que es recomendable la inulina y hay otros que no, por eso es muy controvertido. Y hay un protocolo incluso que se llama neurogastro, que anda dando vuelta, que siempre me preguntan, y es bueno, mira, a ver, depende de la concentración. Es como cuando vos decís el tema de la selga. La selga se la podés dar, pero en muy poquito porque tiene nitrato y nitritos. O sea, si vos la cocinás y la concentrás a la selga, la haces tóxica para un niño. En este caso, con el tema de la chicoria, las alcachofas, lo que sea, también los niños es como que tienen sus recomendaciones, es como que uno no le puede hacer una dieta básica, y más cuando tiene este tema de estos trastornos conductuales, porque no sabemos por qué les está pasando esto. Generalmente hay muchos niños que no son estudiados, entonces, antes de recomendar algo de este tipo, uno siempre tiene que estudiarlo primariamente. En cuanto a las fuentes principales de dónde vamos a encontrar hidratos de carbono, la vamos a encontrar en la mayoría de los vegetales, en los jugos de las frutas, en las frutas en sí. En el reino animal es un poquito limitado porque está en forma de glucógeno, en los cereales, en los lácteos, las legumbres y la miel. Y miren qué importante que es el glucógeno. El glucógeno en el reino animal, ahí nos detenemos un poquito. Cuando nosotros hablamos del glucógeno en el reino animal, vieron que siempre es como que la recomendación esperamos un poquito más con el pescado que con el tema de las carnes. El tema del pescado, cuando uno sabe todo el tema de cuando va a matar un animal, el tema del matadero. Generalmente el glucógeno es lo último que queda en el animal y es lo que limita el estrés de la carne y que esta carne no esté ácida. La putrefacción de la carne roja, o con respecto al tema del pollo, al pescado, fíjense que se pudre más rápidamente. ¿Por qué es esto? Porque el pescado, acuérdense que lo pescan y ahí nomás produce todo un estrés hasta que lo matan al pescado y se come el glucógeno. Por eso le digo, es importante en este ítem. Todo esto que yo voy diciendo, por ahí a veces es muy amplio, por eso decidimos que a la semana se va a cargar bibliografía de todo esto que hablamos en la página para el que esté interesado y la quiera bajar y la quiera leer en más detenimiento. Después, otra de las fuentes principales es las frutas, los cereales, los lácteos, las legumbres y la miel, tan controvertida para los niños más pequeños. ¿Cuáles son las funciones de un carbohidrato? Nos van a aportar energía,
promueven la salud digestiva, como ya dijimos, pueden afectar en el tema de la microbiota o la flora intestinal. El tema de la salud del cerebro y del corazón, después eso lo vamos a ver, y el sistema nervioso central, son muy importantes porque nos dan energía directa al cerebro. Y confieren sabor y textura a los alimentos. Hay muchos que en realidad los industrialmente, más que nada los polisacáridos, los utilizan para modificar y hacer alimentos ultraprocesados. Los modifican de esta manera. Entonces, yo quiero que veamos el tema de la importancia de incluirlos en nuestra dieta. El consumo equilibrado es típico de una alimentación sana. Las propiedades, más que nada, ¿qué es lo que va a favorecer? Que nosotros consumimos glucosa y en realidad más que nada en el niño es esencial. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque, a ver, el consumo, o sea, rápido, nos va a hacer glucosa tanto del cerebro y glucosa del músculo. Y es imprescindible para todo lo que es función cognitiva en el niño y la actividad física. Pero a ver, siempre y cuando no tengamos un proceso que no esté pudiéndose procesar bien y en un equilibrio adecuado. Siempre en esto hay una controversia, porque dice, consumís menos azúcar es más sano. Está bien, podés consumir menos azúcar, pero los hidratos de carbono tienen que estar equilibrados. O sea, generalmente uno cuando investiga sobre lo que es la importancia de los alimentos, toda la investigación está dedicada al síndrome metabólico, al diabético y al adulto. No está dedicada propiamente al niño y a las consecuencias que va a tener neurológicas. Eso quiero que lo tengan bien en cuenta. Uno cuando busca tanto ya trabajos de investigación, siempre todo va dedicado al diabético. La sustitución del azúcar por edulcorantes no necesariamente va a ir asociado a la ingesta calórica global. O sea, no le doy al niño la cucharadita de azúcar que tiene 20 calorías. No necesariamente va a estar ingiriendo menos calorías globalmente. Y el tema que solamente estaría indicado si tiene una pauta de obesidad, por ahí reducir un poquito, pero estos niños no tienen la indicación médica. Aparte, ¿qué es lo que puede producir esto? Es conductas alimentarias desequilibradas, como elevado consumo de edulcorantes, bajos en calorías y el exceso de esto. Es lo que yo le decía antes, le ponemos un sobrecito porque hay mamás que me dicen, le preparé con 2 sobrecitos de stevia, 3 sobrecitos de stevia, y cuando vos mirás la stevia no es pura, la stevia viene con sacarinas, ciclamato de sodio, viene con otro tipo de edulcorantes y es un desastre y es un estrago lo que pueden hacer en un niño con trastorno conductual. Algunos autores han postulado que el consumo temprano de azúcares en lactantes y en niños de corta edad puede influir en la autorregulación de la ingesta. ¿Qué quiere decir esto? Durante la infancia y la adolescencia siempre es un poquito mejor controlar este consumo, más que nada de los edulcorantes. A mí me interesa más esto y no tanto los productos azucarados. Si ustedes me preguntan a mí, yo a los niños le restringiría, a ver, no hidratos de carbono, estamos hablando de azúcares propiamente dicho. Yo le restringiría un poquito los azúcares, pero no los hidratos de carbono. Hay algunos que, a ver, con el tema de las dietas, de que le sacamos esto, le sacamos las harinas, le sacamos los cereales, terminan haciendo una dieta que hacen un desequilibrio tanto en proteínas, lípidos y hidratos de carbono, que es lo básico de una dieta por una cuestión saludable, y terminan haciendo un desequilibrio total en un niño con trastornos neurológicos. Acuérdense que todo esto va a ir referido a un niño con autismo o un niño con trastorno conductual. Entonces, seguimos planteando la controversia. Las ingestas de azúcares y edulcorantes, la dieta, podría inducir a una respuesta neuronal que condicione la absorción rápida. Si nosotros decimos que puede conducir a una respuesta neuronal, estamos diciendo que también puede conducir a una respuesta conductual. O sea, por eso los trabajos cuando refieren qué es lo que más puede producir, y todo está relacionado con la cuestión de la diabetes, no se relaciona con la cuestión conductual, cómo los modifica. Por eso es importante tenerlos en cuenta. Hay muy poquitos trabajos, incluso en una de las reuniones europeas
ya se mencionó desde el 2012, se está mencionando que tiene que empezar a haber trabajo porque hay cada vez más chicos con trastorno generalizado del desarrollo y tenemos que saber si poder darle o no poder darle. Entonces, yo lo que quiero con todo esto es que vean un panorama de que vamos a tener dentro de lo que es el saborizante, que dijimos que es controvertido, si le damos o no le damos, vamos a ver que tenemos por un lado los edulcorantes nutritivos y los edulcorantes no nutritivos. Esto, que hay gente que me ha cuestionado, no es que lo digo yo, lo dice el Código Alimentario Argentino. O sea, la reglamentación dice que hay edulcorantes nutritivos y edulcorantes no nutritivos. El edulcorante nutritivo, ¿qué es lo que es? Es algo que tiene valor energético, poder nutritivo, y no se considera nutritivo para ciertos alimentos, excepto los polialcoholes como el sorbitol y manitol, que ya los vamos a ver. Pero ¿qué podríamos decir que es un edulcorante nutritivo? El azúcar de mesa, por ejemplo. El azúcar de mascabo es otro edulcorante nutritivo. El azúcar de coco, no sé si la conocen. El azúcar de palma también es otro edulcorante nutritivo. Después, dentro de los edulcorantes no nutritivos, eso es lo que le decía, son edulcorantes no calóricos, son artificiales o pueden ser naturales como es la stevia, pero ya vamos a ver que no es tan natural como dicen. Y todos tienen INTA, que es ingesta diaria admitida. ¿Qué es lo que significa? Esto se ha puesto internacionalmente. Uno puede consumir hasta cierto tope. Cuando uno saca por kilogramo de peso, se encuentra que, por ejemplo, a mí me pasó que yo calculé un sobrecito de stevia, que tomé el trabajo de calcular cada edulcorante, y me encontré con que un niño podría consumir medio sobre de stevia en todo un día, por la ingesta reglamentaria diaria, o sea, casi nada. Entonces, cuando uno se encuentra con eso y dice, pero yo aparte de eso le estoy dando azúcares, le estoy dando esto, le estoy dando queso, entonces yo dije, no, ya está, el sobrecito de edulcorante para un niño lo tacho. La clasificación, yo quiero, de estos edulcorantes nutritivos, no nutritivos, pueden ser naturales y artificiales, calóricos y acalóricos, o sea que no tienen calorías. Como dijimos anteriormente, lo que vamos a ver calóricos son las azúcares. Las azúcares, sacarosa, glucosa, lactosa, fructosa. Los acalóricos, stevia es la más conocida. Y después el jarabe de maíz, el azúcar invertido, no sé si lo conocen. Y después vamos a ver el tema de los polialcoholes, el sorbitol, manitol y xilosol. Y acalóricos, edulcorantes artificiales, aspartamo, sacarosa, sacarina y ciclamato de sodio, que son los más conocidos acá. Los azúcares. Vamos a empezar por el azúcar, que siempre me pregunta, el azúcar de mascabo. El azúcar blanco es la convencional, es el de la caña de azúcar, puede venir de dos cosas, de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Sacarosa refinada. Después tenemos la triturada, que es un azúcar refinada, pero nada más que está bien trituradita. Y después tenemos el azúcar rubia, morena o negra, que es el azúcar de mascabo. Perdón, volvemos para atrás. Ahí está. El azúcar de mascabo. ¿Por qué decimos que el azúcar de mascabo es más sana que el azúcar blanca? Que a veces me dicen, yo consumo azúcar de mascabo. ¿Dónde está la diferencia con un azúcar blanca? Que la azúcar blanca, para darle color blanco, hay que hacer un refinamiento de esa azúcar. Es refinada, como la palabra lo dice. Y según el Código Alimentario, hay productos que se pueden utilizar como sulfatos, distintos hidróxidos sulfatos, que después lo vamos a ver, que incluso puede llegar a ser tóxico. Por eso, en realidad, si ustedes me preguntan cuál es el azúcar, y sería el azúcar negra o azúcar que le llaman crudamente el azúcar de mascabo, que es la rubia, morena o negra, que es el azúcar sin refinar. Es un azúcar que ha pasado por un menor proceso industrial,
Y no ha pasado por este refinamiento donde, según el Código Alimentario, se le pueden poner estos productos que yo le digo que pueden ser tóxicos para dejarla blanca y linda para el consumo nuestro. Después otro de los naturales es la miel. La miel, siempre me preguntan, ¿puedo ponerle sabor con miel? La miel, a ver, se hace a partir de dos cosas fundamentales, de flores y exudaciones de plantas. Es una sustancia sobresaturada de glucosa y lo más importante de esta es que si es sana, se le puede dar, pero se le puede dar a niños mayores de 1 año porque tiene una bacteria que no lo pueden consumir los más pequeños porque puede provocar botulismo. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Y la miel, en cuanto a de qué está hecha, de flores o exudaciones, eso es lo que nos va a dar la calidad de la miel que consumimos. ¿Por qué? Porque, a ver, la miel oscura es aquella que tiene más concentraciones en cuanto a minerales, más concentraciones en cuanto a oligoelementos y más concentraciones en vitaminas. Entonces, si usted me pregunta cuál miel sería la más recomendable para consumir, siempre busquen mieles oscuras. En cuanto a la cristalización, recuerde que cuando una miel es blanda o cristalizable, son dos cosas que hay que tener en cuenta, porque la miel, cuando nosotros la calentamos, pierde un montón de propiedades, incluso hay hidratos de carbono de la miel que se pueden convertir en productos tóxicos, entonces no hay que calentar la miel, eso hay que tenerlo en cuenta, porque afecta totalmente la calidad. Hasta ahí vamos. Y lo que le quería aclarar, esto era algo que ya se lo había dicho, de los bebés, que no la pueden consumir. Acá dice, generalmente las guías recomiendan hasta los 6 meses de edad. Yo, en realidad, siempre digo hasta el año. No ofrecer miel hasta el año. Oscuro, miel de colores claros, oscuro y una miel de color claro es el pH, la acidez, la conductividad eléctrica, proteínas, compuestos fenólicos y oligosacáridos. De las mieles claras. Y la miel ahora es como que se está investigando mucho porque tiene propiedades antimicrobianas, propiedades inflamatorias y propiedades antioxidantes. Igualmente, los estudios no son totalmente concluyentes ante las propiedades antioxidantes de la miel. Sí, visto que tiene un montón de oligoelementos que podrían influir en el sistema antioxidante, pero uno no los recomienda. Alguien me preguntó, Laura, las cantidades diarias. Las cantidades diarias, en cuánto sería lo recomendable. Lo primero que vimos de azúcares, después lo otro ya lo vamos a ver. O sea, pero en cuanto a azúcar, voy a recordar que una cucharadita de azúcar tiene 20 calorías, que es lo que habíamos pasado antes. Generalmente la Organización Mundial de la Salud está recomendando que no sobrepase 3 veces al día la dosis permitida, que serían 60 calorías en niños, aproximadamente 10 a 15 kilos, para que lo tengas en cuenta. Igualmente, la cantidad diarias de cada edulcorante ahí lo vamos a ir viendo, no te preocupes. En cuanto seguimos con los azúcares naturales, el azúcar de coco. El azúcar de coco es un azúcar muy rica, no tiene contraindicación en preparaciones en los más chiquititos. Es un azúcar hecha de la savia de palmera de coco. Es muy difícil de conseguir, pero es muy rica en todo lo que es, y es una fuente natural de vitaminas hidrosolubles. Lo que sí también contiene aminoácidos esenciales. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando los niños tienen trastornos conductuales, antes de indicar el azúcar de coco, siempre tiene que estar estudiado. Hay niños que tienen mucho problema con todo el tema de la fenilalanina, que después lo vamos a ver, que es un aminoácido esencial. Eso hay que tener mucho cuidado a la hora de indicar. Por eso yo les decía, cada niño a la hora de indicar, y si tiene un trastorno conductual, tenemos que saber
que no tiene problemas para procesar, ya sea aminoácidos o hidratos de carbono. En cuanto al azúcar de coco, lo que les quiero agregar es que, a diferencia del azúcar común o azúcar blanca, una tiene 20 calorías y a la misma concentración que la cucharadita de té, la otra tiene 16 calorías. El azúcar de palma es un azúcar natural que en algunos lados las encuentras, acá no la van a encontrar. Es un azúcar más que nada caribeña, que le dicen, y es un azúcar que en realidad se utiliza para bebidas alcohólicas y fermentadas. Pero quería que en el amplio espectro de las azúcares, porque en algún momento la van a sentir, porque como les dije, en protocolos de autismo busqué qué era lo que indicaban justamente. Yo, el azúcar de palma, como es un azúcar que fermenta tanto, no la recomendaría, aunque en algunos protocolos por ahí la describen. La stevia, acá llegamos a la famosa stevia. La stevia es un extracto de una planta que generalmente crece en Brasil y Bolivia, y la hoja de stevia contiene glucósidos. El problema de la stevia es que uno dice, bueno, yo consumo stevia que es natural de la que compro en la dietética. Si ustedes van a la dietética y se fijan en el recipiente donde viene la stevia, se van a encontrar que tiene ciclamato de sodio, sacarina, cualquier cosa, y aparte tiene la stevia. Igualmente, la stevia tiene una recomendación de ingesta diaria, que son 4 miligramos kilo. Si nosotros llevamos a una persona de 70 kilos aproximadamente, serían 2 sobrecitos de stevia por día. O sea, uno lo va sacando en concentraciones, porque ahí te lo pone y vos decís, ah, sí, pero ¿cuánto es la ingesta diaria? ¿Cuánto podemos consumir? Entonces uno se tiene que tomar el trabajo con la calculadora de sacar, y yo saqué en personas de 70 kilos y saqué más o menos el promedio que tienen todos mis pacientes, que van de 10 a 20 kilos. El poder endulzante es casi 300 veces mayor que el azúcar. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y el problema que tiene la stevia en los trabajos de investigación, yo hice una revisión bibliográfica para ver qué era lo último que había de stevia, es que no la pueden definir como que la stevia, porque dicen la stevia es prometedora para un montón de enfermedades. Sí, pero el problema es que dentro de la hoja de stevia es como que pasa hoy con el cannabis. Tienen distintas fracciones y dentro de la stevia, o sea, tenemos varias fracciones. Hay una que va de la A a la F. O sea, ¿cuál de todos los glucósidos es el que está favoreciendo ya sea un tratamiento o una indicación médica? Yo no digo que la stevia sea mala, falta todavía investigar mucho y investigaciones serias en cuanto a lo bioquímico. Por eso, hasta el día de hoy, el Código Alimentario Argentino y todas las recomendaciones que hay internacionales tienen una recomendación de ingesta diaria de stevia. O sea, no es que podemos consumir indiscriminadamente porque es stevia. El tema, algunos me dicen, ah, no, pero yo voy a la dietética y compro la hoja. No, tampoco es recomendable, porque justamente entramos en esto de que cuál stevia le estás consumiendo o cuál fracción tiene esa hoja. A ver si la planta está buena, si la planta tuvo algún proceso durante el cultivo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Después, pasamos al jarabe de maíz y azúcar invertida. El jarabe de maíz es un edulcorante líquido, a través del almidón o la fécula de maíz. Tiene alto contenido en fructosa. Y el azúcar invertido, ¿cuándo lo ocupamos? El azúcar invertido se ocupa en los helados. Generalmente los helados están hechos con azúcar invertido. El azúcar invertido es un proceso que separa la glucosa de la fructosa. Para que lo entiendan, tiene mucho proceso industrial. Entonces entramos en lo que son ultraprocesados. A mí los ultraprocesados, cuando hay trastornos conductuales, no me gusta recomendarlos, es más, trato de obviarlos. Y para que sepa dónde los podemos encontrar, generalmente en los helados. Es el lugar donde lo vamos a encontrar. Después los polialcoholes. Los polialcoholes
El más conocido es el sorbitol, generalmente se lo recomendaban a los diabéticos. Es más, se lo siguen recomendando a los diabéticos. Lo podemos encontrar en las peras, la manzana, la ciruela y los membrillos. Tiene la mitad de las calorías, tiene calorías, pero tiene la mitad de calorías que lo que tiene el azúcar. O sea, si una cucharadita de azúcar tiene 20 calorías, el sorbitol generalmente siempre tiene la mitad, que serían 10. En cuanto a los polialcoholes, hay que tener mucho cuidado, porque tienen poca absorción intestinal y lo que provocan es distensión, fermentan la microbiota, o sea, hacen estragos con la microbiota y generalmente pueden producir cólicos, diarrea o flatulencias. O sea, para los niños no está recomendado directamente porque van a producir malestar intestinal. Y es importante que empecemos a leer como papás las etiquetas y las cosas que hay sorbitol no es recomendable. Igualmente, uno no puede consumir más de 10 gramos de sorbitol diarios, o sea que es muy poquitito. Yo acá lo que le puse es una referencia de los edulcorantes nutritivos y no nutritivos, de la intensidad que tienen para endulzar las cosas. Más que nada quiero enfocarme en los que generalmente encontramos, que van a ver aspartamo, lo van a ver en varias cosas. Tienen poder endulzante de 150 o 200 más, siempre comparado con el azúcar de mesa. Todo esto está comparado con el azúcar de mesa, para que lo tengan en cuenta. Ciclamato de sodio de 50 a 100 veces. La sacarina tiene un poder intensivo de 300 a 400. La sucralosa, un poder de 600. Y la stevia de 350 a 400. También tenemos ahí los polialcoholes, que está el sorbitol, que tiene 0.5 a 1 de volumen. Eso para que más o menos lo tengan en cuenta, que ver, cuando uno habla de un edulcorante tiene mucho poder endulzante. O sea que tendría que ponerle una pizquita, ni siquiera la cantidad que le ponemos, que es un sorbo. Acá vamos a empezar con los edulcorantes. Los edulcorantes, la sacarina la van a encontrar en la mayoría. La sacarina, lo importante es que fue descubierta en 1879, es el edulcorante más viejo y siempre estuvo controvertido. Es un derivado del petróleo, se relacionó con desde cáncer hasta mutaciones, un montón de cosas se lo ha relacionado con la sacarina. Y tiene un efecto edulcorante 300 veces mejor que la sacarosa. Pero vieron que atravesaba la placenta, no lo prohibieron, lo seguimos consumiendo. Que uno a veces se pregunta, porque a ver, son trabajos serios, si están sacados de PubMed, es algo médico, los profesionales de salud saben, es algo serio y sin embargo no lo sacan del mercado. Nosotros seguimos a ver productos que tienen sacarina y tiene una ingesta diaria admitida que es bajísima, es una pizquita de lo que podemos consumir. O sea, y encontramos sacarina en la mayoría de los productos ya para tener en cuenta de los edulcorantes. La sacarina, incluso en la leche materna, en cantidades después, o sea, en la leche materna las traspasan, o sea, va también la leche materna. Si yo, vamos a suponer, quedé embarazada, tuve a mi bebé, y ahora que ya lo tuve, quiero bajar de peso, todos los edulcorantes que consuma, porque después ya vamos a ver nosotros, todos pasan por leche materna. Así que eso de que me cuido con edulcorante o durante el embarazo consumo edulcorante, a ver, algunas guías ya recomiendan que debería estar prohibido. Pero bueno, lamentablemente la industria alimenticia es como que es un poquito más fuerte y las investigaciones no están dirigidas. Es más, siempre se encuentran más investigaciones del área de bioquímica que del área de medicina. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos trabajos, muchos, están hechos en ratas. Entonces, es como que no los intentan extrapolar a seres humanos. Entonces, como que ahí queda la cuestión, bueno, mutó la rata, pero no mutó la persona. Entonces, ahí es donde se empieza a discutir. Lo que quiero que quede claro es que las cantidades ingeridas de la mamá van a persistir, incluso, vamos a suponer, se ha hecho un trabajo de que en el segundo trimestre la mamá consumió sacarina. Cuando el bebé nació, se tomaron los niveles de sacarina del cordón umbilical y todavía persistían en el feto. O sea, en ese momento ya no era un feto, era un bebé.
O sea, el bebé nació a sus 40 semanas y se tomaban los niveles de sacarina y la sacarina persistía. O sea, quiere decir que incluso no tienen las propiedades para metabolizarlas. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los edulcorantes. Y como muchos de ustedes que me están escuchando y como yo también me di cuenta, cuando hemos estado embarazadas en algún momento consumimos edulcorante y uno empieza a pensar cuánto daño puede hacer y después ahí se da cuenta que todo esto que hoy en día se habla de la epigenética, cómo modifica el ADN, y uno se empieza a pensar si es la culpa de la mamá o del papá, de la enfermedad que tiene el niño, y dice, no, es producto de la alimentación que tenemos, la mala alimentación que nos va cambiando el ADN con la epigenética y modificando la expresión de nuestros genes. Porque, a ver, es increíble que 3 meses después de haber consumido durante 2 o 3 meses y después de 3 meses de no consumir más, persistía todavía en el cordón umbilical. O sea, el niño todavía andaba dando vueltas a sacarina. Por eso hay que limitar el consumo de edulcorantes no nutritivos durante tanto la lactancia como las gestantes y como también en los niños. La sacarina y la microbiota es otro tema. En relación a este tema, se ha descrito recientemente que, por eso le digo, es motivo de discusión. Hay varias hipótesis que ya incluso se han probado en las ratas, en los intestinos, modifica totalmente la flora intestinal, hace estragos, mata todas las bacterias buenas, hace sobrecrecimiento bacteriano, de bacterias que no tienen que crecer. Entonces uno ahí se pregunta, ¿cómo no la prohíben? Y lamentablemente, o sea, siempre entra en discusión, incluso yo estuve revisando los últimos archivos y siempre es como se trata de recomendar, pero todavía es como que falta más investigación y como siempre las investigaciones, la mayoría son hechas en ratas y no en animales, seres humanos, es como dice, no la podemos extrapolar. Las únicas investigaciones que sí avanzan es en cuanto al diabético, pero en cuanto a los niños con trastornos neurológicos, esa parte es como no miramos para el costado. No obstante, hay que tener mucha precaución a extrapolar estos estudios porque hay que acordarse que hay metabolismos que son diferentes. Igualmente, estas ratas que se utilizan para este tipo de investigaciones están, no se olviden, modificadas ya previamente. Uy, se me pasa. Después tenemos el ciclamato de sodio. Ciclamato de sodio lo van a encontrar en todo, incluso en las gaseosas. Van a empezar a buscar y en todas las gaseosas hay ciclamato de sodio. El ciclamato de sodio tiene un poder endulzante de 40 o 80 veces mayor que la sacarosa. Cuando hablamos de sacarosa hablamos de azúcar de mesa refinada. Se cuestionó mucho en 1969 por los trastornos de salud mental que trajo a una pequeña población, pero fue un trabajo muy, muy chiquito que realmente no se pudo extrapolar a la población general, entonces como que quedó ahí apartado. Y solo está permitido en 50 países, no está permitido en todo el mundo el ciclamato de sodio, así que eso tenganlo en cuenta. Y un último trabajo que es 2019, figura que el 2%, o sea, nosotros metemos, se hace un cultivo in vitro donde se ve el ADN, se pone ciclamato de sodio. Este ciclamato de sodio a esta célula le dañó en un 2%, una prueba experimental, o sea, no, ni siquiera una rata. El 2% del ADN lo dañó totalmente. Eso quiere decir que, es un edulcorante que hay que tener muchísimo cuidado. Y también tiene ingesta diaria recomendada. Después tenemos el aspartamo. El aspartamo se descubrió en 1965. Esto es un edulcorante que generalmente siempre está como, no debe consumirse. El aspartamo está formado por aminoácidos, ácido aspartico y fenilalanina. Tiene 200 veces mayor poder que la sacarosa y se debe aclarar siempre por su riesgo con enfermedades metabólicas. Esto es re importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les conté al principio que la fenilalanina, que es un aminoácido esencial, hay una enfermedad de errores congénitos de metabolismo, incluso todos lo tenemos dosado. Al momento del nacimiento, no los más grandes, obviamente, pero nuestros hijos sí. Nos hacen la prueba del taloncito. En la prueba del taloncito, uno mide
el tema del riesgo de esta enfermedad en particular, que es la fenilcetonuria. Si a uno le da positivo, obviamente sacan esta aminoácido. Hay que tener cuidado porque justamente el aspartamo está formado por fenilalanina. Entonces, para los fenilcetonúricos, que es una enfermedad que provoca retraso mental, incluso en algunos lados de la bibliografía, síntomas de autismo, hay que tener cuidado de darle aspartamo, porque si no, hace una concentración de fenilalanina superior y sigue dañando todo lo que es el cerebro. Esta enfermedad los niños nacen normales y a los 3 años más o menos se empiezan a dar síntomas. Es para que lo tengan en cuenta, pero quédense tranquilos que, a ver, ya hace más de casi 40 años se ha puesto la pesquisa neonatal, que es la que nos miden a todos nuestros hijos. Igualmente, hay algunos países que sí, otros que no, y hay algunos países que incluso han ampliado estas pesquisas neonatales. Después la sacralosa, sucrulosa, 600 veces mayor que el poder endulzante, que intenta reemplazar el aspartamo por esto que yo les decía de la fenilalanina, y también tiene IDA. O sea, cuando uno habla de IDA, habla de que todos estos pueden ser tóxicos y hay que consumirlos con moderación. La recomendación del consumo, según la OMS, es importante que lo tengamos en cuenta. En una alimentación sana, antes están representados todos los hidratos de carbono. Si no, o sea, hacemos un desequilibrio. En el 2005 una ingesta diaria recomendada tanto para niños y adultos. Que hay alimentación de la OMS que ya incluso no se cambió, son 100 gramos al día de hidratos de carbono, no de azúcares, para que lo tengan en cuenta. O sea, todos los hidratos que tenemos que consumir. Se ha aconsejado incluso limitar el tema de los consumos de los azúcares, por eso que decíamos del refinamiento, a 3 veces al día. Es una forma de decir, ¿cómo hago para saber que yo estoy dentro de los rangos normales? Y 3 veces al día. Si nosotros agarramos el desayuno, comemos por jugos, porque a veces a los niños le damos muchos jugos porque decimos no nos toman otra cosa. Siempre los pediatras estamos que denle agua, excesivo que tienen los chicos a veces de jugos. Y el tema de gaseosas también. El tema de estos jugos de fruta ultraprocesados también tienen que tener cuidado porque también tiene este tipo de cosas. Además, se recomienda disminuir el consumo excesivo de jarabe de maíz. A ver, ¿por qué se recomendó disminuir la fructosa? Porque algunos dicen jarabe de maíz, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque tiene mercurio, y en los últimos trabajos se comprobó que tenía alta tasa y tenía alta contaminación. Sin embargo, todo esto se ha propuesto que con dietas de alto contenido en fructosa, porque todos dicen, la fructosa es mejor porque no es absorbible. No, podría inducir a una hiperinsulinemia, una hipertrigliceridemia y una resistencia a la insulina. Pero los niños, sobre todo, está prohibido por el tema de esto que yo les decía del mercurio. Durante la gestación no se debe restringir los hidratos de carbono, pero sí controlar el azúcar y refinado. ¿Se acuerdan que al principio yo le dije que el refinamiento se hacía con productos que según el código alimentario estaban permitidos? Uno de los productos, aparte de todos los que podemos mencionar, es el hidróxido de azufre. El hidróxido de azufre es un blanqueador y es incluso el más común que se utiliza para refinar el azúcar, o sea, ponerla blanquita y hermosa. Y esto es algo totalmente tóxico. Por eso durante la gestación uno debe disminuir el consumo de azúcar totalmente a cero. Y es más, ahora uno como yo incluso, que también estuve embarazada, me doy cuenta que uno tiene que no consumir azúcar y encima no puede consumir edulcorantes. O sea, pero es algo que por ahí a veces, si uno no lo sabe, y tampoco te le informa,
vas al diabético, si tienes la glucemia alterada, y te dice, no, bueno, podés usar un edulcorante, pero los edulcorantes también para la gestación no te permitía, que creo que es también porque es un capítulo aparte en cuanto a la química de los alimentos. Existe una disponibilidad de la glucosa siendo el sustrato indispensable para el feto, pero esto por eso lo quiero aclarar. Los hidratos de carbono no tienen que estar reducidos. Sigue el consumo de azúcar, que no es lo mismo. O sea, tenemos que buscar en otras fuentes consumir más hidratos de carbono. Porque una leche maternizada no viene con azúcar. En el lactante tiene una deficiencia, una enzima que se llama amilasa pancreática, por lo cual es recomendable que las fórmulas lácteas infantiles no contengan ion, siendo un hidrato de carbono entonces, siendo la lactosa el principal hidrato de carbono, hay que tener cuidado con el tema de cómo uno endulza el tema de la leche de un lactante. Y se puede añadir absorbibles directamente del enterocito. Pero lo más importante de esto es que siempre tengan en cuenta, los lactantes hay que limitarle el tema del consumo de azúcar refinado. Uno dice, ay, le doy algo para que tenga algo más dulce. No, en los lactantes, lamentablemente, no solamente por esto, por un montón de cosas que ya la vimos anteriormente en cuanto a la alimentaria. Para asegurar su uso sin posibilidad de efectos adversos, uso lo que hablábamos anteriormente, la ingesta diaria admisible. Esto está sacado todo de la OMS. Para que lo quiera leer, va a estar en los enlaces para que puedan entrar y leerlos, no hay problema. En el lactante es difícil encontrar edulcorantes en los productos que consumen, supuestamente uno compra, ya sea las galletitas hechas con jugo de frutas, eso sí se puede. Las fórmulas lácteas no deben contener. Hay algo muy controvertido que una mamá un día me preguntó, ¿y el Nestum con miel? Porque van a ver, está el Nestum con banana y el Nestum con miel. El Nestum con miel no estaría recomendación, pero a ver, la miel ya está prohibida en lactante menor de 1 año, no se recomienda, hay que tener mucho cuidado con eso. Y en edades posteriores habría que controlar el tema de, ya sea todo lo que es gaseosa, no quiero nombrar marcas, estoy teniendo cuidado con ese tema, jugos de fruta, el tema de los lácteos azucarados o edulcorados. Hay que tener cuidado también cuando uno compra el tema de los yogur en el supermercado, que dice, esto porque es más dulce, le va a gustar más. Hay que tener muchísimo cuidado con eso y ver qué le damos a nuestros niños. En cuanto a la edad preescolar y escolar, se deben seguir las recomendaciones, y yo sé que me incluyo, no lo hacemos, de que, a ver, siempre tienen que limitar el consumo de azúcar, no los hidratos de carbono, porque, a ver, ellos tienen actividad física, y el azúcar ayuda a todo lo que es la función cognitiva, y esto no se debe regular. A mí me ha pasado que a veces me han dicho, yo limito el consumo de azúcar y limito los carbohidratos, limito esto. Incluso como pediatras, nosotros siempre tenemos que tener, yo creo, yo en lo personal, un laboratorio de más de un niño con trastorno conductual. Porque, a ver, uno dice yo limito, y no sabemos si el niño está haciendo hipoglucemias o si está haciendo hiperglucemias. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno limita y capaz hay que darle hidratos de carbono de cadena más compleja para que duren durante toda la noche, porque vos te encontrás con un chico a la mañana que amanece con una glucemia de menos de 60. Y eso me ha pasado con menos de 8 horas de ayuno. Entonces, si ahí el cerebro no tiene glucosa, el cerebro entra en hipoglucemia, así que con eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, la realización, todo lo que es reserva, no sabemos cómo están las reservas, por eso le decía que todo esto está pensado, a pesar de que yo les dije, sí, para niños de población sana, que tiene un neurodesarrollo normal, que no tiene alteraciones cognitivas, estudiarlos un poquito más en profundidad para uno poder hacer la recomendación correcta de estos productos.
¿Por qué hay pocas investigaciones? Eso ya lo habíamos dicho, porque todo está dedicado para los diabéticos, nada para los neurológicos. Entonces, en conclusión, los hidratos de carbono, la OMS recomienda que los hidratos de carbono simple deben ser inferior al 10% de una dieta, y es adecuado al contexto de hábitos saludables, por eso decíamos. Los edulcorantes, especialmente los acalóricos, pueden ayudar a limitar el consumo de azúcar refinadas en la dieta, pero a ver, es muy poquito, pero esto siempre hablando de adultos. Y a la vista está que la recomendación de edulcorantes en niños y corta edad no es aconsejable. Es más, no es aconsejable creo hasta los 3 años. Y hay papás que por ahí, en afán de decir, hago una dieta un poquito más saludable, compré cosas en las dietéticas y no miramos las etiquetas, si tienen o no edulcorantes. Es recomendable que los profesionales de la salud, ya sea sanitarios, todos los que estamos en conocimiento con los niños, sepamos todo esto para poder enseñarlo y darlo a todos los papás para que aprendan. Y es necesario continuar la investigación, pero hacer algo más dirigido hacia los niños y a los trastornos conductuales. Por lo tanto, el consumo de edulcorantes artificiales se relaciona con efectos adversos, generalmente cáncer, aumento de peso, trastornos metabólicos, no necesariamente la diabetes, porque todos piensan en diabetes, ahí viene diabetes tipo 2, pero trastorno metabólico, trastorno de la diabetes por otro lado, y alteración de la microbiota intestinal. Cuando uno habla de alteración de la microbiota intestinal, incluso puede empezar a proliferar producir que no tienen que producirse y automáticamente vale. Además, los edulcorantes artificiales han sido identificados como contaminantes ambientales emergentes. En España está investigando mucho el tema de esto como contaminante en sí, como también marca epigenética. Uno cuando ya sea que está consumiendo, que hay muchos niños que consumen medicación psiquiátrica, uno tiene que poner, hay distintas interacciones que pueden hacer entre el edulcorante, ciclamato de sodio o todos estos que vimos, celulosa, todos los edulcorantes pueden hacer interacción. Eso uno lo puede saber investigar a través de un software especializado que se dedica a ver qué gen involucra. Incluso uno puede hacer la prohibición estricta para los papás, en el caso que estén tomando medicación psiquiátrica. Y ahora vamos a lo más importante que nos compete, el tema del emetismo y edulcorantes. Aunque esto no es tan sonado de conocer los edulcorantes, ¿qué pasa? Uno, pues, en el grupo de población susceptible a riesgos, a sufrir efectos neuronales, ¿qué quiere decir? Vamos a los concretos, porque, a ver, para ahí ya. Cuando uno habla de edulcorantes, siempre esto está todo pensado en población sana, que no tiene trastorno cognitivo, que ya lo habíamos dicho. Pero ya en algunos lados, está incluso en directivas europeas, que tiene que empezar a discernir y decir, estos niños que tienen efectos del trastorno del metabolismo, estos niños que tienen efectos conductuales, hay que empezar a verlos de otra manera y decir, estos edulcorantes no, o vamos a darle azúcar de mascabo, que es la más común, para no sumarle un trastorno metabólico al que ya tienen. Eso trato de traducírselo en la información a veces que es preocupante que la población sana, o sea, en cuanto al consumo de edulcorantes y la neurotoxicidad, es como que dicen, no hay neurotoxicidad. Pero en estos niños que sí tienen, no se sabe el impacto que puede producir. Y por eso te dicen, mantengamos el IDA, o sea, la ingesta diaria admitida, sí, pero uno dice, ¿pero cuánto es la ingesta diaria admitida? Porque te dicen, sí, 4 miligramos tanto, pero, a ver, te tienen que decir para una persona de 70 kilos, porque, a ver, a dos te da una referencia. A mí me dice 4 miligramos, pero yo digo, ¿cuánto? 4, 8. Eso es lo que a mí me pasó mucho al ver cada etiqueta, que a veces acá, que hablamos siempre de personas sanas,
Y, por ejemplo, esto es importante, la recomendación de aspartamo. Es uno de los edulcorantes que hay que tener cuidado con enfermedades metabólicas hereditarias como fenilcetonúrica, que es uno que ha sido estudiado, pero uno entre todo el mercado que tenemos, que es terrible. Y ellos lo explican. A ver, en chicles, caramelos, en todo puede contener aspartamo, puede contener ciclamato de sodio. Y por las normas de rotulación del Código Alimentario Argentino, no necesariamente están obligados a declarar qué es lo que tienen. Entonces, cuando uno ve un pedacito así de un caramelo, no te dice realmente qué contiene el caramelo. Si ustedes se fijan, no dice casi nada. Entonces, es como hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, y más en un chico con este tipo de trastorno. Y pueden ser muy perjudiciales para personas que padezcan la enfermedad y que metabolizan la fenilalanina, o ya sea a ver, yo doy el ejemplo de la fenilalanina porque es el más conocido, pero hay un montón de trastornos metabólicos que van a estar implicados en hidratos de carbono. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, vamos a lo que es el autismo y la importancia. Si uno recorre lo que es hidratos de carbono y autismo particularmente, se da cuenta que en el metabolismo de hidratos de carbono hay un montón de enfermedades que pueden simular lo que es síntomas psiquiátricos. Dentro de estos hay algunos trabajos de investigación muy renombrados que dicen que antes de dar un entrenamiento antipsicótico a un niño, ya sea con risperidona, ya sea con lo que sea de medicación psiquiátrica, uno tiene que evaluar primero el metabolismo. Si uno tiene que recurrir a una medicación psiquiátrica a un niño, tiene que sí evaluar primeramente el metabolismo. Eso es algo en día que yo creo atroz detalle. Todo niño tiene derecho a tener una mejor calidad de vida, yo creo. Y por eso tienen que ser evaluados en detalle. O sea, esto del autismo, en esta guía puntualmente está descrita como, directamente no menciona el autismo, dice déficit cognitivo, trastorno conductual, trastorno posicionista desafiante, cambios conductuales agresivos, niños que no tienen lenguaje verbal. Todo lo que uno encuentra en un niño autista. Pero no, primero dice que tenemos que pasar por los trastornos orgánicos, investigar todo lo que es trastorno orgánico. Y después sí uno puede decir, bueno, ¿qué tratamiento instauro? Pero siempre previo a un estudio para que uno pueda saber. Todo esto uno lo puede ver en autismo edulcorantes, que es lo que yo le decía de todo lo que era trastorno neurológico, que en una directiva del Parlamento Europeo se consideró que no está bien estudiado, y acá les puse un fragmento, e incluso después esto va a estar quedado. O sea que se tiene que empezar a estudiar, porque a ver, son adictivos alimentarios que uno se le pone a ciertos alimentos para darle un sabor agradable, pero uno no estudia con mayor profundidad. Entonces es como le damos hidratos de carbono, le damos edulcorantes, le recomendamos dietas, y uno dice, anda mucho, le sacamos la caseína, el gluten. ¿Qué niño sí y qué niño no? Primero tiene que ser previamente estudiado, y estudiado en profundidad. Yo sé que ahora con la pandemia es todo complicado, pero uno tiene que saber a qué niño recomendarle y a qué niño no. Lo que quiero que les quede de todo esto es que los niños no deben consumir edulcorantes, sean o no autistas. Y si tienen un trastorno conductual, los niños no deben consumir, incluso tienen que tener moderado consumo o regulado por un profesional, cualquiera sea, o sea, su pediatra de cabecera, su médico que lo lleva adelante, o su neurólogo, pero siempre tiene que tener un control en cuanto a cómo regula sus niveles de glucemia. Eso es muy importante, que todo niño veamos cómo está el metabolismo general. Si tengo mi niño que tiene autismo, es muy importante. Bueno, ahora les voy a abrir los micrófonos
para los que quieren hacer preguntas. Ahí voy a ver el chat. Ya no están activados los micrófonos para los que quieran ir preguntando. Si tienen alguna pregunta, no hay problema. Si no, ya saben, no hay problema. Me la pueden escribir. En cuanto me preguntan a cuanto a la salud vocal sí, el tema de las caries. Pero cuando uno trata un trastorno metabólico, tiene que priorizar más que nada la parte cognitiva y no la salud bucal. Sí se ha visto una reducción de las caries y siempre se ha enfocado diabetes y caries. Pero hay más trabajo sobre, como te decía, la diabetes que es sobre el tema de todo lo que es caries. No sé si respondí tu pregunta, Mayra Canal. Sí, doctora. Sí, lo que quería resaltar era eso, la charla muy buena, muchas gracias por todo, pero también quería aclarar eso, que a partir de las azúcares tenemos a primera infancia los niños de caries de biberón, porque las mamás están dando lactancia, están con los edulcorantes y todo eso va sumando, y vemos los niños que llegan a una dentición explosiva, unos dientecitos primarios, y si no cuidamos los primarios, los permanentes también van a venir con problemas. Gracias. Pero por eso, María, yo directamente yo no le recomiendo el azúcar en los primeros años de vida. Yo lo veo desde el punto de vista neurológico, pero uno cuando hace la revisión de los últimos temas y más que nada artículos 2019 y 2020, siempre la salud bucal es una de las cosas que uno tiene que cuidar. Igualmente, o sea, uno ya no reduce tanto el azúcar y este consumo, incluso en los edulcorantes, algunos se los relacionó también con el tema de la salud bucal, más que nada que modifican la flora. Hay que tener cuidado con eso y la carie. Pero por eso siempre hay que tener cuidado con todas estas cosas y es un tema muy amplio y muy largo para tratar. Yo traté de reducirlo lo más posible para no aburrirlos. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta más? Bien, alguien me preguntó del ciclamato, es igual que el sodio, el ciclamato de sodio. El ciclamato de sodio es el mismo, hay que tener cuidado. El ciclamato de sodio lo vimos, tiene ingesta diaria admitida, está dentro de los edulcorantes. Ahí me preguntaron el tema de la miel, que es lo recomendado para niños menores de 10 años. Mirá, la miel de abeja ya pasó el año por el tema del botulismo. Más que nada, la miel es un producto que no se puede ser pasteurizado. ¿Qué quiere decir? La miel cuando se hace, la miel, la abeja no sabía si sabía hacer el proceso, ya sea se cosa en la flor o en la planta, saca la savia y la mezcla con sus secreciones para producir en los paneles. ¿Qué pasa? La miel si la calentamos, obviamente le quitamos la calidad de la miel, como yo te decía antes, la podemos hacer tóxica. O sea, es un elemento que no está pasteurizado. Con conclusión puede tener toxinas o, en este caso, toxina botulínica, que hay que tener cuidado. Pero para un niño que son mayores de 1 año, no vas a tener problemas. Siempre y cuando, o sea, las mieles más recomendables son las mieles oscuras, son las que tienen mayor concentración y son las más digeribles. Eso siempre tenerlo en cuenta. Que las mieles claras. Las mieles claras están hechas a través de flor y depende siempre de dónde salgan. También me preguntan de la stevia. También es perjudicial. Mira, todas las stevias, si vos te fijas, tienen el tema de la recomendación de ingesta diaria. Cuando vos te fijas la cantidad de ingesta, no sé cuánto habrá pesado tu niño, pero cuando uno le saca a un niño, generalmente es una pizquita que se puede consumir, ni siquiera es el paquete, el paquetito chiquito de stevia. Yo te estoy hablando del paquete que viene dentro de la cajita. O sea, se puede consumir muy poquito. Y por eso los edulcorantes, incluso
hay un trabajo que no tiene mucha fundamentación científica, pero está avanzando porque es una línea de investigación que dice que el edulcorante generalmente se tendría que dar a partir de los 12 años. Antes, nada. La stevia está considerada. El tema de las stevias hay que tener mucho cuidado, porque como yo te decía, son distintos tipos de glucósidos. Y hay algunos que son perjudiciales, y esto que vos me preguntás de la diarrea, el tema de la diarrea sí lo puede hacer porque cambia todo lo que es la microbiota. Entonces puede producir todo lo que es flatulencia, diarrea y cólicos intestinales. Hay alguien que me dice que le encanta la leche con plátano, con miel. La cocinamos, esto es correcto, no hay problema. Y los azúcares, mientras sean los azúcares de la fruta naturalmente, no hay problema para la consumición. Siempre y cuando no sean los agregados. Hola, sí, te escucho. Hola. ¿Alguien quería hacer una pregunta más? Bueno, espero que le haya gustado, le haya servido. Es un tema muy largo, pero es un tema, para mí fue muy interesante y yo creo que todos debemos estar informados de lo que pasa y más que nada de saber a la hora de comprarnos, porque ahora estamos todos con el tema de la alimentación saludable y está todo muy de moda de las alimentaciones. Igualmente, les quiero aclarar que a todas las mamás que si en algún momento tienen algún hidrato de carbono que quieren aclararse más porque lo están dando de un protocolo o algo, no hay problema, me pueden escribir al mail. Así que eso no hay problema, ahí tienen el mail, me escriben y me preguntan, porque yo sé que hay muchísimos hidratos de carbono que lo dan como incluso laxante. Así que con eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, espero que tengan buenas tardes a todos, que tengan un lindo sábado, un lindo fin de semana y nos vemos en la próxima charla que ya va a ser la cuarta. Vamos a, como siempre, haciendo una por mes. Y la próxima que viene son el tema de, yo sé, cultivos omega. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado y espero que les haya gustado. Gracias a todos.